Hola, muy buenas noches y bienvenidos sean de regreso a Quintos SBR, el canal de las buenas historias. Yo soy Fausto y esta noche tenemos de regreso la fantástica sección de Cuentos de Guerra, en su segundo episodio donde veremos una de las batallas más miserables y devastadoras de la Primera Guerra Mundial. Conocida como la Tercera Batalla de Ypres, veremos una desesperada ofensiva por parte de las fuerzas británicas tratando de romper las líneas alemanas en Flandes. La desesperación llevada a una odisea de barro y sangre. Damas y caballeros, esto es para ustedes la batalla de Passchendaele. Os dejo con el vídeo. Vamos a ello. A veces los momentos más tristes de la guerra comienzan con las visiones más optimistas, y Passchendaele, por supuesto, no sería la excepción. A mediados de 1917, la realidad de la situación militar aliada era grave y desesperada. Culminaba la ofensiva submarina alemana. Italia era incapaz de hacer un progreso contra el Imperio Austrohúngaro. Rusia estaba al borde del colapso y el ejército francés se había amotinado, siendo así que el peso de la guerra recaía en los hombros del Imperio Británico. Urgentemente se necesitaba de una medida que pudiera salvarlos de aquel ahogamiento al cual estaban sometidos. Y entre la lista de las grandes ideas, una sería la que se impondría por fuerza de voluntad. El mariscal Hay, quien por sus antecedentes no muy aclamados lo conocieron como el carnicero del Somme, tenía la intención de romper las líneas alemanas apostadas en Flandes desde el saliente de Ypres y luego rodear el flanco derecho alemán apostado en las costas del Mar del Norte con la finalidad de tomar las ciudades belgas de Zeebrugge y Ostende, donde operaba la temible fuerza submarina alemana. En una simple apariencia, el plan simulaba ser el bosquejo de una operación formidable. Sin embargo, la realidad era que la oficialidad mostraba más objeciones casi irrefutables que un apoyo moral o táctico. Había muchos inconvenientes que daban como resultado un desgaste atroz o resoluciones inciertas. El mejor de sus aliados, el ejército francés, se encontraba convaleciente por los motines, por lo que los británicos estaban a la merced de sus propias fuerzas. Por si fuera poco, existía el problema inevitable del barro, en tierras que esperaban la más fuerte temporada de lluvias jamás vista en décadas. Aún así, ante todo ello, el mariscal Douglas Hay tenía sus propios pensamientos. Creía ciegamente que los alemanes se encontraban desgastados y al borde del colapso por aquella región. Después de la fatídica batalla de Verdún y de su derrota en el Másines días atrás, quedaban por cierto su supuesta decadencia. En otras palabras, esto no sería otra batalla de desgaste, sino la que se aprovecharía del desgaste. Con ello, con mucho en su contra, Hay se impuso y sus jefes políticos aprobaron a regañadientes la tercera batalla de Ypres. Todo comienza un 31 de julio de 1917 a las 3:50 de la madrugada. 12 divisiones de infantería avanzaron por una espesa niebla a lo largo de un frente de 30 kilómetros, a través de un campo empantanado y destrozado. Durante las 2 semanas anteriores al primer asalto, todo el poder de la artillería había bombardeado sin descanso la región donde habría de pasar la tropa. Y el resultado de todo ese fuego explosivo y colérico fue la creación de un mundo fantástico y mórbido, bastante ajeno a su origen natural. Una tierra agujerada, quemada y encharcada, un campo craterizado como una zona volcánica. ¿Quién no podría haber especulado el fatídico desenlace de una operación que en un principio carecía de esperanza? Las malas condiciones climáticas propiciaron un lento avance y prontamente un estancamiento total. El pronóstico del tiempo, días antes del primer asalto, había predicho una larga temporada de lluvias para ese año, y justamente el mayor jamás visto en décadas.
Estando el sistema de drenaje destruido a causa del fuego de artillería, a la llegada de la tormenta todo se había empantanado. Agua cayendo cántaros por todo Flandes hicieron imposible la vida en trincheras. Un valle inundado y un barro que llegaba hasta las rodillas. Si las balas y las detonaciones no eran suficientes, caer en un cráter inundado fácilmente suponía la muerte. Nada se había ajustado al plan previsto como se había podido esperar. Más allá de la inagotable lluvia, los alemanes tampoco estaban al borde del colapso, sino al contrario, preparados para las condiciones del asalto, con fortines de hormigón que sobresalían de las trincheras, justamente para resolver los problemas de la inundación. Si bien resultaban ser un blanco fácil al exponerse a la vista, su fabricación estaba hecha para soportar el impacto más fuerte de un obús enemigo. Realmente, aquel ejército había hecho las cosas para quedarse apostados por meses. Los fortines, equipados con ametralladoras en su interior, formaron una barrera casi impenetrable. Con el paso de los días, se hizo evidente que la ruptura decisiva era una idea más fantasiosa de lo que se pensaba. La ansiada victoria que se esperaba para cuestión de tan solo 2 días fue aplazándose a medida que el terreno fue convirtiéndose en un profundo pantano, cuando los días eran más una pesadumbre y las noches unas oscuras tinieblas. Solo entre escasos momentos de sol radiante se consiguió un corto avance, un ligero descanso, y el transporte del material militar era posible. Así entonces, la gran operación se desarrollaría en golpes sucesivos, habiendo terminado el primer acto con 64.000 bajas y 3.000 oficiales caídos. Lo siguiente, como parte del segundo acto, serían ofensivas protagonizadas por las fuerzas australianas, comenzando el 20 de septiembre y luego un segundo ataque el 26. Y finalmente, el 4 de octubre los aliados atacaron de nuevo con 12 divisiones en un frente que se extendía 13 kilómetros. Múltiples batallas tuvieron lugar por aquellas regiones en aquellos días, contraataques alemanes y más lluvia torrencial imparable. 10 largas semanas de lucha intensiva serían el martirio para conseguir una serie de éxitos limitados. Tan sumamente costosos, habían dejado en claro un innegable fracaso en la estrategia británica. No se habían consolidado los principales objetivos y estando cada vez más cerca el invierno, ya no había posibilidad por una operación decisiva en Flandes. Ya era el momento de que el mariscal Haig abandonara su ofensiva, pero conservándose muy tenaz, optimista y mal informado sobre la situación del frente, sobre todo por sus aduladores, aún decidió continuar. En sus palabras, el seguimiento era crucial para la ansiada victoria cercana, y varios factores motivaban el deseo, como las futuras ofensivas de Francia, Italia y la pronta caída del Imperio ruso. Así pues, se daba comienzo al tercer y último acto de la batalla, el más cruento, el más devastador y el más empantanado en barro sobre todas las anteriores. A pesar de todo el sufrimiento humano, de la inagotable lluvia torrencial prevista para el 8 de octubre, Haig lanzó el ataque al día siguiente en la región de Pulkovo, y posteriormente comenzarían los asaltos en la sierra de Passchendaele del 12 al 30 de octubre por los ejércitos francés y británico. Si algo podíamos distinguir de todo ese horrible escenario, era que todo se había inundado en barro. Las fases finales en la tercera batalla de Ypres fueron probablemente las más enfangadas conocidas en la historia de la guerra. El terreno estaba abollado una y otra vez por la caída interminable de explosivos. Los agujeros profundos del extenso campo ensangrentado fungían como las tumbas de los millares de muertos. Y sobre todo ese campo de batalla inmensamente difícil cayó la lluvia incesante. Todo estaba encharcado como si la misma tierra se estuviera inundando en un inmenso lago. El agua se filtraba en las trincheras. Algunas zonas estaban tan inundadas que la misma llegaba hasta la cintura. Cualquier herido que tuviera la mala suerte de caer en uno de esos cráteres inundados corría el riesgo seguro de ahogarse. Los cañones se hundían en el llano hasta quedar inservibles. Los rifles se obturaban y no podían ser disparados,
Incluso la comida estaba mezclada con el barro inevitable. Y como si eso no fuera suficiente en aquel conjunto de tormentos que llevaban al extremo el esfuerzo físico, que destrozaban la cordura mental, los soldados habrían de soportar un incesante gas mostaza que reciente había comenzado su debut en la carrera de armas químicas, causando efectos devastadores en los combatientes. La guerra había llegado a un quiebre total, empantanada y embarrada de desgracia. Había sucumbido hasta los espíritus más fuertes, cada quien hundido en su propia ciénaga de dolor. Había para todos. Asimismo, la esperanza estaba enfangada, asfixiada en su propio barro. Era todo como en un cruel círculo del infierno de Dante. Y los soldados, ¿de qué otra forma vivían ese mundo? Ellos asimismo se veían como unos muertos vivientes. Era curioso. Passchendaele se había convertido en un extraño cementerio ruidoso y de vida caótica. Era el reino del desespero y la miseria, y cada vez era más frecuente cuestionarse qué sentido tenía todo aquello. Finalmente, todo terminaría días más tarde por un inesperado avance de la primera y segunda divisiones canadienses, quienes aseguraron el terreno elevado donde se erguían las ruinas del acabado pueblo de Passchendaele. El mariscal Hay por fin podía darse por satisfecho. El saliente de Ypres, sitiado desde 1914, ya había sido rectificado. Podía aquel llamarle una victoria, pero los objetivos iniciales, las ciudades de Seebruck y Ostend, no pudieron ser tomadas. Menos aún se había ganado la guerra. El final estaba tan lejos como siempre, y las pérdidas se agrupaban en miles de centenares. Unas 250.000 bajas, de las que casi 90.000 se informaron como desaparecidas. Y de esa misma cifra, poco más de 40.000 nunca fueron encontradas. La mayoría se había ahogado y quedado enterrado bajo capas y capas de barro. Passchendaele, al igual que el Somme, terminó convirtiéndose en otra gran hecatombe de las generaciones jóvenes británicas. Final del cuento. Y eso ha sido todo, damas y caballeros, para la sección de cuentos de guerra. Vea usted que muchas veces la desesperación nos lleva a tomar malas decisiones y la tenacidad en ella nos empantana en un fracaso rotundo. Nuestro mayor deseo puede convertirse en nuestro peor pantano, en ciénagas de frustraciones. Bien, eso ha sido todo por mi parte y nos despedimos como siempre decimos. Sin más, desde Quintos SBR, nos vemos en la próxima videohistoria. Hasta pronto.